Muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a hablar acerca de la clasificación de los elementos por el estado de oxidación. Llegamos al momento que hemos estado esperando, nuestra tabla de la clasificación de los elementos por el estado de oxidación. Y pues vemos que tenemos esta clasificación en nuestra tablita, ¿sí? Que ya la vamos a analizar. Veamos que nos dice una pequeña parte de acá. Valencia y número de oxidación. En la ley de Proust en 1799 se enunció que los elementos químicos se combinan en proporciones definidas y constantes. Esta capacidad de combinación de un átomo con otros para formar un compuesto recibió el nombre de valencia. En la actualidad, para formular con mayor facilidad, se prefiere utilizar el número de oxidación, que es lo que vamos a ver hoy. El número de oxidación de un elemento en un compuesto es la carga eléctrica que poseería un átomo de dicho elemento si todo el compuesto del que forma parte estuviera constituido por iones positivos y negativos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos nuestra tablita, ¿sí? Tabla de clasificación de los elementos por el estado de oxidación, donde podemos ver que se clasifica en tres partes importantes. Vamos a disminuir el zoom. Aquí está nuestra tablita. Sí, aquí está, en esta parte. Entonces vamos a analizar pues las partes en que se divide nuestra tabla de los números de oxidación, que es muy importante que te la aprendas. Ahí está, muy bien. Aquí está nuestra tablita. Vemos que se divide en metales, metales de oxidación fija y metales de oxidación variable. Y también se divide en número de oxidación de no metales. Sí, vamos acá a hacer un pequeño diagrama para que ustedes los puedan observar tranquilamente. Muy bien. Los números de oxidación. Perfecto. Los números de oxidación se dividen en estas dos situaciones que voy a explicar. Se dividen en metales y se dividen en no metales. Ahí está. Entonces, el número de oxidación, que lo represento con la N y la O, N de número y la O de oxidación, los números de oxidación se clasifican en metales con la M y no metales, ¿verdad? Entonces, a su vez, los metales se clasifican a su vez en dos situaciones. En metales de número de oxidación fijo, ahí está, y se clasifican en metales de número de oxidación variable. En dos se clasifican, ¿sí? Cuando hablamos de número de oxidación, tenemos esta clasificación en metales y no metales. Cuando hablamos de los metales, se clasifican en metales de número de oxidación fija y metales de número de oxidación variable. Sí, esa es la clasificación general. Ahora vamos a profundizar, ¿sí? Vamos a profundizar en esta partecita. Vamos a comenzar con los metales. Los metales se clasificaban en metales de número de oxidación fija, metales de oxidación fija, ¿sí? Metales de oxidación fija, ojo, y se clasificaban en metales de oxidación variable, ¿sí? Metales con número de oxidación variable. Ahí se clasificaban, ¿verdad? Entonces, y teníamos por último los números de oxidación de no metales, ¿verdad? Número de oxidación de no metales. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a explicar los metales de oxidación fija. ¿Por qué se llaman metales de oxidación fija? Porque solo tienen una opción, ¿sí? Solo tienen una alternativa. Solo tienen un número, ¿sí? Solo tienen un número de oxidación. En este caso, el uno más, ¿sí? Todos los metales de oxidación fija se llaman así o se denominan así fijos porque solo tienen una opción, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos estos elementos que tienen como número de oxidación el uno más. Aquí tenemos estos elementos que tienen como número de oxidación el 2 más. Solo una opción. En cambio, los metales de oxidación variable tienen dos opciones. Por eso se los conoce como metales de oxidación variable, porque tienen dos opciones, dos alternativas. Por ejemplo, el cobre y el mercurio tienen dos opciones, ya sea trabajar con el número de oxidación uno más o ya sea trabajar con el número de oxidación 2 más. Cualquiera de esas opciones tiene lo que es el cobre y el mercurio. Pero vamos a profundizar.
Ya hemos explicado por qué estos elementos son considerados metales de oxidación fija. ¿Por qué? Porque solo tenían una opción. Y dentro del número de oxidación o los elementos que tienen número de oxidación uno más, ¿qué elementos tienen número de oxidación uno más? Pues el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, el francio, la plata y el amonio. Estos elementos, ¿sí? Tienen número de oxidación uno más. ¿Qué elementos tienen número de oxidación 2 más? Pues el berilio, el magnesio, el estroncio, el calcio, el bario, el radio, el zinc, el cadmio. Estos elementos tienen número de oxidación 2 más, ¿verdad? ¿Qué elementos tienen número de oxidación 3 más? El aluminio, el bismuto, europio, disprosio, herbio, galio, gadolinio, indio, itrio. Por ahí también está el iterbio, el escandio, el olmio. Estos elementos tienen pues número de oxidación 3 más, ¿verdad? ¿Qué elementos tienen número de oxidación 4 más? Pues el hafnio, el osmio, el iridio, el circonio, el paladio, el titanio, el renio y el torio. Aquí ustedes pueden observar que en primera instancia nosotros encontramos a la abreviación del elemento. Encontramos en primera instancia a la forma abreviada de la escritura del elemento. Y esa forma abreviada es la que nosotros encontramos en la tabla periódica. Miren, esta es la forma abreviada, ¿sí? Esta es la forma que nosotros encontramos en la tabla periódica. Esta forma abreviada es la que nosotros encontramos en la tabla periódica. Y al frente de la forma abreviada, pues está su nombre completo para que lo puedan aprender de esa manera. ¿Sí? Por aquí vemos qué elementos tienen número de oxidación 6 más, pues el urano, el molibdeno, el wolframio. Insisto, estos elementos son metales de oxidación fija. ¿Por qué? Porque solo tienen una opción. Por eso son fijos. ¿Sí? Vamos a bajar y vamos a analizar los metales de oxidación variable. Recordemos la clasificación, ¿sí? Recordemos, número de oxidación de los elementos se clasifican en metales y no metales. Dentro de los metales hay los metales de número de oxidación fija y hay los metales de número de oxidación variable. Entonces ahora vamos con los metales de oxidación variable. Muy bien, dentro de los metales de oxidación variable, pues vemos que qué elementos pertenecen a los números de oxidación uno más y 2 más. El cobre, que lo represento con la C y la U, mercurio con la H y la G, estos elementos, pues, son metales de oxidación variable. ¿Por qué? Porque tienen dos opciones. ¿Qué opciones tienen? El uno más y el 2 más. ¿Sí? La situación. El oro se lo representa con la A y la U y el talio con la T y la L. ¿Qué opciones tienen? Pues uno más y 3 más. ¿Qué elementos tienen pues números de oxidación 2 más o 3 más, sea con el que vayan a trabajar? Pues el hierro, cobalto, el níquel, el cromo y el manganeso. Estos elementos tienen como opciones trabajar con el 2 más o con el 3 más, ¿sí? Y así podemos ir nombrando cada uno de estos, ¿verdad? Preguntarás, profesor, ¿qué ocurre si uno de los elementos con los que voy a trabajar emplea el número de oxidación menor? Ya cuando veamos nomenclatura, nosotros sabemos que si utilizamos un elemento y ese elemento trabaja con el número de oxidación menor, pues su nomenclatura, su nombre va a terminar en oso, ¿sí? Si trabajamos con un elemento y ese elemento utiliza el número de oxidación mayor, porque comparando el uno y el 2, ¿quién es mayor? El 2. Si ese elemento trabaja con el número de oxidación mayor, su nomenclatura, su escritura, su nombre, terminaría en ico. Eso después ya lo vamos a profundizar. Solo es un pequeño abrebocas, ¿sí? Por ejemplo, aquí está el serio. Digamos que vamos a trabajar con el serio. Y yo he utilizado pues un número de oxidación menor, entonces su nombre al final terminaría en oso, terminaría en oso. ¿Sí? Por aquí, por ejemplo, el vanadio. Supongamos que vamos a trabajar con el vanadio. Y al momento de nombrar su compuesto, donde está el vanadio, entonces supongamos que vamos a utilizar su número de oxidación mayor entre el 3 y el 5. ¿Quién es mayor? El 5. Si nosotros utilizamos un número de oxidación mayor, pues el nombre del compuesto va a terminar en ico. Ahí está, ¿sí? Y te preguntarás qué pasa con los metales de oxidación fija, qué pasa con ellos.
como solo tienen una opción al momento de nombrarlos, de hacer su nomenclatura, su escritura, pues se utiliza el artículo de, ¿sí? Por ejemplo, óxido de aluminio, ¿sí? Óxido de berilio, utilizo el artículo de, ¿sí? Óxido de, etcétera. ¿Por qué? Porque son fijos, por eso utiliza el artículo de. En cambio, en los metales de oxidación variable, pues, si utilizas o trabajas con el número de oxidación menor, pues terminaría su nombre en oso, ¿sí? Por ejemplo, sería óxido cuproso, si el cobre trabaja con el número de oxidación menor, óxido cuproso. Si el cobre trabajaría con el número de oxidación mayor, sería óxido cúprico, un ejemplo, ¿verdad? Ahí está. Veamos número de oxidación de no metales. Bueno, los metales tienen esta opción, solo una, ¿verdad? ¿Qué elementos o qué no metales tienen número de oxidación uno menos? El flúor, cloro, bromo, yodo. ¿Qué, qué elementos tienen número de oxidación 2 menos? El azufre, el selenio y el teluro. ¿Verdad? Y así podemos ir nombrando cada uno de estos elementos. Es importante que te aprendas estos números de oxidación, ¿sí? Que busques alguna técnica de canción para que te lo aprendas, alguna modalidad. Yo, por ejemplo, utilicé la memoria fotográfica para aprendérmelos, ¿sí? Que tengan una excelente tarde. Nos veremos en un próximo video tutorial. ¿Y el deber? ¿En qué consiste el deber? El deber consiste en pues completar una tabla. En el deber hay una tabla como esta y simplemente hay que copiar lo mismo, nada más, e ir repasando, ir estudiando. Muchas gracias por su atención.